Bien. Bueno, vamos a empezar en la clase de hoy con la segunda parte de nuestra asignatura, es decir, lo que vamos a ver es la parte correspondiente a resistencia de materiales. Acá lo que ustedes están viendo es, bueno, dice Introducción a Estabilidad 2. Esta presentación es la misma que nosotros damos, o que yo doy, mejor dicho, de manera introductoria a Estabilidad 2, que se dicta para civiles. Así que en este caso, todo lo que vamos a ver en la clase de hoy es una serie de conceptos preliminares que son necesarios para poder ir entendiendo los desarrollos que van a venir después a continuación y que van a ser un poquito la esencia y el cuerpo fundamental de esta segunda parte de la asignatura. Entonces, lo que queremos ver acá es, primero vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya conocen. Algunos son, los vamos a pasar bastante rápidos porque ustedes ya conocen, como les decía recién, de qué se trata. Y después sí nos vamos a ir metiendo de a poquito en primero lo que es la materia y después en los conceptos preliminares que hacen a los desarrollos posteriores. Un poquito esta es la esencia de la clase de hoy, que obviamente esperamos poder concluir. Si no, quedará algún resto para la semana que viene. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Como ustedes ven, dice acá Introducción a Estabilidad 2, es lo mismo que diga Introducción a la Resistencia de Materiales. Así que los conceptos introductorios a esta asignatura o a esta segunda parte de nuestra materia. Tengan en cuenta que esta segunda parte de nuestra asignatura, originalmente esta materia para ustedes, para los ingenieros industriales, para los electrónicos, básicamente eran dos asignaturas. Una que se llamaba Estabilidad 1 y otra Estabilidad 2, y se dictaban obviamente en 2 años. Después se redujo un año, y bueno, y ahora quedó en un cuatrimestre. Muy bien. Si uno tuviera que decir cuál era cuál es, mejor dicho, la hipótesis fundamental con la que nosotros trabajamos en la primera parte de la materia, es decir, en la parte estática, ¿ustedes cuál dirían? ¿Cuál les parece que es el concepto fundamental que rigió prácticamente a toda la asignatura, o a toda esta primera parte de la asignatura? A ver qué les parece a ustedes. El equilibrio. El equilibrio fue uno de ellos, sí, pero antes de eso nosotros definimos una hipótesis con la que prácticamente la definimos la primera clase y a partir de ahí trabajamos durante todas estas 7 semanas. Esta creo que es la octava, si mal no recuerdo. ¿Cuál era? A ver. De rigidez. Exactamente, se te escuchó muy bajo, pero ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, se escucha bien. Sí. Bien, bueno, exactamente, era la hipótesis de la rigidez. Esa era exactamente la parte fundamental con la cual nosotros trabajamos. Un segundito que acá se va sumando gente. Era la hipótesis de la rigidez. Y repasamos un poquito lo que esto consistía. Definíamos un cuerpo rígido. Estos diagramitas que ustedes ven ya los vimos y los tienen en la primera parte de la asignatura. Teníamos una terna de ejes coordenados cartesianos. En realidad teníamos dos ternas, donde el origen de ambas ternas era el mismo. Lo único que la primera me definía la ubicación de nuestro cuerpo, que es este que tenemos acá dibujadito, en un instante t igual 0, que era la configuración inicial o muchas veces conocida como de referencia. Distinguíamos dos puntos. Esto lo voy a pasar bastante rápido, porque ustedes ya lo conocen. Definíamos dos puntos cualesquiera de este cuerpo, A y B. Definíamos con R mayúscula A y R mayúscula B los vectores posición de esos dos puntos. RA es el vector posición en la configuración inicial del punto A, RB lo mismo pero el punto B. Marcábamos el segmento entre A y B, que indicaba la distancia justamente entre estos dos puntos, que este segmento podía ser un segmento orientado, con lo cual uno podría estar trabajando como si fuera un vector, y de hecho es un vector, pero particularmente nos interesaba su módulo. En el instante t igual 0 más, es decir, un instante posterior al planteamiento
inicial, nosotros hacíamos actuar un conjunto de fuerzas generalizadas P sub I, y como consecuencia de este conjunto de fuerzas que estaba actuando, el cuerpo pasa a ocupar una nueva configuración en el espacio. Esta nueva configuración en el espacio la indicábamos como configuración final, o como configuración deformada, o como configuración espacial, en el cual lo denominamos C supra T, con el superíndice o el supraíndice indicado a la izquierda, no a la derecha como comúnmente se lo denomina. Indicábamos los nuevos ubicaciones de los puntos A y B, A en el instante T y B también en el instante T, donde A sub A y A sub B indican los vectores de desplazamiento de estos puntos, R minúscula A y R minúscula B con el supraíndice a la izquierda, T, para indicar que esto es en el instante T, porque esto puede continuar el estudio, indicaban los nuevos vectores de posición de estos puntos. DF indicaba la distancia final, o la distancia en el instante T, que estos dos puntos tenían. Y bueno, acá lo que viene a continuación es toda la enumeración de todo lo que nosotros, todo lo que yo les acabo recién de indicar. Esto ya lo describí, lo paso rápido. Muy bien. Todo esto se los acabo de describir yo con palabras, así que mientras la imagen iba sucediéndose. Las expresiones que caracterizaban, como era el vector posición final, el vector desplazamiento, la distancia final. Y en el caso más general posible, lo que iba a ocurrir para estos dos puntos A y B es que la variación de la distancia, es decir, entre la distancia final y la inicial, entre los puntos A y B, podía ser mayor, igual o menor a 0. Este es un poquito el meollo de la cuestión. Esto de acá es el meollo de la cuestión. Esto es lo que me permite ahora, a partir de acá, definir si cuándo un cuerpo es o no rígido. Entonces, definimos que cuando la variación de esta distancia era igual a 0, no solo para este par de puntos, porque tengan en cuenta que este par de puntos representa cualquier par de puntos, sino para los infinitos de pares de puntos que conforman el cuerpo, era igual a 0, vamos a decir que estamos en presencia de lo que se denomina como cuerpo rígido. Es decir, es un cuerpo rígido, es aquel cuerpo en el cual la variación entre la distancia de dos puntos cualesquiera nunca ocurre. Nunca ocurre. Es decir, las distancias entre dos puntos cualquiera siempre se mantiene inalterada. Es constante a lo largo del tiempo. Bueno, adoptar que uno está trabajando con cuerpos rígidos, es decir, implica pasar de una suposición a una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis es la que se conoce como hipótesis de la rigidez. Bueno, muy bien. Ahora, lo que no vimos, y esto sí lo vamos a ver a partir de ahora, es qué conclusiones o aspectos se derivan de la utilización y adopción de esta hipótesis. Es decir, adoptar una hipótesis lleva siempre, por consiguiente, la simplificación de un problema. Pero muchas veces esa simplificación uno la puede intuir, la puede saber, pero llega un punto en que debe estudiar justamente cuáles son las verdaderas implicancias de suponer que la adopción de una determinada hipótesis nos conduce a la resolución de un problema. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera conclusión era que, independientemente de las cargas y de las acciones actuantes sobre el cuerpo, este no se iba a deformar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría decir que si sobre una roca de, por ejemplo, 1 metro cúbico, es decir, 1 metro de lado, para tomarlo así simplificadamente, se posa sobre la roca nunca se va a deformar. Bien. Ahora, eso no implica que uno vaya incrementando las cargas de una manera sucesiva hasta en un momento
la roca se rompe o se termina partiendo. Bueno, entonces, fíjense que este es el mismo cuerpito que nosotros teníamos antes, en una posición inicial, y si el cuerpo no se deforma nunca, quiere decir que la distancia final no iba a poder variar. ¿Estamos de acuerdo? La distancia final no iba nunca a poder variar. Es decir, esto que estamos ahí no iba a suceder. Ahora, por el contrario, si el cuerpo sí se deformara, la distancia de I puede llegar a ser distinta de la distancia final. Por lo menos para un par de puntos. ¿Pero claro? Eso es la principal implicancia que tiene el hecho de asumir que el cuerpo, al ser rígido y al no deformarse, tiene. ¿Sí? Un poco acá, esta última oración lo que nos está dando es una idea de lo que es la deformación de un cuerpo. Por lo menos se nos va a presentar que la variación de la distancia entre un par de puntos se puede presentar. Muy bien. La otra cuestión es que, bueno, independientemente también de las cargas y acciones actuantes, cuando decimos independientemente de las cargas y acciones, lo que estamos diciendo es que no importa el valor que éstas tienen, ni cómo estén aplicadas, tampoco se iba a romper nunca. Fíjense que si un cuerpo, el mismo que tenemos antes, yo puedo incrementar este conjunto de cargas P sub I, si llegase a romper, ocurriría algo como esto. Y si ocurre algo como esto, la variación de la distancia entre, por lo menos, nuevamente, un par de puntos, en este caso será para infinitos pares de puntos, iba a cambiar. Este cuerpo que originalmente lo tenía así, ahora lo tengo así. Y esto implica que justamente la variación de la distancia entre los puntos cambia. Entonces, esto antes tampoco no sucedía. Muy bien. Justamente lo que dice la última oración, en el último párrafo, la rotura implica la separación de partes. La separación de partes implica la variación de la distancia relativa de un determinado conjunto de puntos materiales. Y finalmente esto implica, obviamente, no cumplir con la hipótesis de la rigidez que acá está indicada. Y la otra, que esto está más que como una aseveración, como fueron las dos anteriores, como una pregunta hacia ustedes. En todo lo que vimos en esta primera parte de la materia que era estática, ¿importaba el material del cual estaban hechos los cuerpos con los cuales estábamos trabajando? Es decir, cuando yo o nosotros le dábamos un sistema, por ejemplo, una vía simplemente apoyada, o le dábamos una cadena abierta de chapas, o una cadena cerrada, o un reticulado, o un sistema mixto, ¿importaba el material del cual estaba hecho? No. Exactamente. Fíjense que nosotros, en principio, nosotros no sabíamos y no nos importaba si esos cuerpos estaban hechos de acero, de madera, de una combinación de acero y madera, de hormigón simple, de hormigón armado, de una aleación de aluminio, de lo que a ustedes se les pudiera ocurrir. Entonces, no nos interesaba el material. Así que eran cuerpos que estaban hechos de algo que nosotros no decíamos que era ese algo. Era exactamente lo mismo, como dice acá, que fuera acero, hormigón, hormigón armado, hormigón pretensado. A medida que avancemos en esta segunda parte de la asignatura, vamos a explicar la diferencia entre estos tres. Madera, aluminio, suelos. El suelo, que es un material sobre el cual todas las estructuras, en definitiva, descansan sobre el suelo, sobre la tierra, constituye un material que uno tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque el suelo se puede deformar, se puede romper, y uno tiene que saber cuál es la capacidad que tiene este cuerpo para sufrir deformaciones o, en su extremo, romperse. Otros materiales que pudieran llegar a presentarse, que acá obviamente no están indicados. Muy bien. Entonces, en primer término, y a diferencia de lo que sucedía en la primera parte de la materia, acá en estática y resistencia de materiales, vamos a considerar las siguientes cuestiones. En resistencia de materiales, nosotros ahora los cuerpos van a dejar de ser rígidos y sí se van a deformar. Es decir, que van a sufrir cambios de forma. En estática y en resistencia de materiales,
los cuerpos y las estructuras van a ser susceptibles de poder romperse. Con lo cual, perdón, con lo cual, las acciones o las cargas que nosotros vamos a colocarle a estos cuerpos no van a poder ser ilimitadas en cuanto a su valor. Va a llegar un punto en que más de un determinado valor, esa estructura o ese cuerpo no va a poder sufrir o soportar mayores valores. Con lo cual, estos se pueden romper. Bueno, acá en resistencia a materiales también nos va a importar los materiales de los cuales están hechos los cuerpos y las estructuras. Ustedes, a simple vista, se darán cuenta que no es lo mismo que nosotros hagamos una estructura de acero, que lo hagamos de madera, que lo hagamos de goma espuma o que lo hagamos de aluminio. El comportamiento de esa estructura en función del material del cual esté hecho va a ser distinto. ¿Y qué va a ser distinto? Que se va a poder o deformar más o menos, o va a poder soportar mayor o menor valor de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense que en esta primera parte de la asignatura, en la parte estática, y a diferencia de lo que va a ocurrir ahora en estabilidad 2, no nos importaba si para resistir una carga determinada se trabajaba con un cuerpo como lo siguiente. Ojo que acá, cuando estoy hablando de resistir, vamos a esto de acá. Fíjense que acá pongo en su acepción más amplia. Resistir. Ahora, después lo vamos a ampliar este concepto. Porque uno pensaría que resistir es solamente, bueno, resisto hasta romperme. No es exactamente eso. No es exactamente eso, sino es resistir en cuanto a lo que a continuación, un segundo que este chico o no está pudiendo entrar, o ahí está, me parece que sí. En su acepción más amplia que podamos darle a esta palabra. Ahora después lo vamos a ver en las definiciones que van a venir un poco más adelante. Muy bien, entonces, como les decía, no nos importaba si para resistir una carga determinada se trabajaba con cuerpos como los siguientes. Fíjense, en este caso tenemos una barra que está empotrado en el extremo superior, libre en el extremo inferior, y la cual le colocaba una carguita P en el extremo libre. Si era una soga, que la puedo representar bien así, o si ya era una barra con determinadas dimensiones, o era algo así. Fíjense que a nosotros no nos importaba si esa barrita era de estas dimensiones, de esta o de esta. Tampoco nos importaba si yo tenía una viga simplemente apoyada, que era o poseía estas dimensiones. Si era como la primera, como la segunda de esto, o como la tercera. Es decir, ¿qué era lo que no nos interesaba? Es decir, no nos importaba la cantidad de materia o de material que el cuerpo o la estructura poseía. Esto, fíjense ustedes que daba lo mismo, vuelvo un poquito para atrás, si las dimensiones eran como alguna de estas tres, o como alguna de estas tres, o cualquiera de las intermedias que uno pudiera indicar, ya sea más grandes o más chicas. ¿Está bien? Esto es simplemente a título ilustrativo. Así que la cantidad de materia no era importante en todo lo que hasta ahora nosotros veníamos viendo. Así que para nosotros era lo mismo una barra o la otra. Por eso, por este motivo, es que con lo que uno terminaba trabajando era directamente con la representación de una barra a través de una línea recta. ¿Sí? Entonces, esto nos permitía independizarnos de la cantidad de materia que ese cuerpo tenía. Bueno, a partir de ahora, no exactamente ahora, sino es figurativa la palabra, a partir de esta segunda parte de la asignatura, nos va a interesar la cantidad de materia del cuerpo o de la estructura. Es más, nosotros nos vamos a encargar de determinar justamente cuál es la cantidad de materia que ese cuerpo o esa estructura deberán tener.
y será uno de los grandes objetivos que persiga la asignatura. Determinar la cantidad de materia que yo deberé colocarle a ese cuerpo para que aguante o soporte las cargas que se le vamos a terminar aplicando. El otro tema era, bueno, la verdad que tampoco nos importaba cómo estaba distribuida la materia en el volumen del cuerpo. ¿Mm? Es decir, fíjense que uno podía tener, como yo tenía anteriormente, podía tener un cuerpito así, una viga simplemente apoyada, o la viga, o la barrita colgando, y podíamos decir, bueno, perfecto, pero ¿cómo está distribuida esa materia en este volumen del cuerpo que yo a través de estas líneas, de este perímetro, de este contorno, de este volumen estoy definiendo? Bueno, tampoco nos importaba eso. Y sin embargo, fíjense que ustedes vieron, borro esto, fíjense que nosotros vimos en una parte que se llamó geometría de las masas o geometría de las superficies, que uno podía tener a esas barras con esas secciones transversales con distintas formas geométricas. Bueno, a partir de ahora, ahí está, a partir de ahora, cuando yo tenga, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, con una carguita acá en el medio, o en cualquier lugar, y provoque un corte transversal en una sección cualquiera de la barra, o de esta sección que habíamos visto antes, esa sección transversal, si uno la ve, es decir, yo provoco el corte y rebato, podrá ser una sección rectangular, que podrá estar orientado de esta manera o de esta. Es decir, cuando acá corto o acá, y rebato, lo puedo ver así o lo puedo ver así. Podrá ser cuadrada, acá en este caso girarla 90 grados es indistinto. Podrá ser circular. Podrá ser un perfil doble T, que podrá ser así o podrá ser así. Podrán ser dos perfiles U, puestos así como están, espalda con espalda, y orientados de esta manera u orientados de esta otra manera. O podrán ser, por ejemplo, cuatro perfiles ángulos vinculados como ahí están indicados. Y así podría seguir con muchas secciones transversales más. Simplemente esto, lo que está indicando, es un ejemplo de cómo podrían ser esas secciones transversales. Ahora, fíjense que lo que dice acá, cómo está distribuida la materia en el volumen del cuerpo, es distinto si yo la coloco acá o si la coloco de esta manera. A toda esa materia, imaginando que esto, el área de esta sección y el área de esta, la circular, es la misma, o el área de este perfil es la misma de este de acá. Fíjense que la distribución de la materia es distinta. Acá concentro mucha área en los extremos, poca área en el centro, y acá concentro de manera pareja. Acá lo concentro de otra manera, con mucha más área en los vértices, llamémosle, de este cuadrado, que lo que concentro acá, o lo que puedo llegar a concentrar en este perfil doble T. Entonces, bueno, acá había otro más, miren, no me acordaba. Entonces, a partir de ahora, nos va a interesar cómo está distribuida la materia en el volumen del cuerpo, cómo se distribuye en la superficie de la sección, y cómo vamos a disponer y orientar a la propia sección. Es más, así como determinar la cantidad de materia que un cuerpo tiene o de una estructura tiene era uno de los grandes objetivos que señalamos que iba a ser de esta segunda parte de la asignatura, este será otro. El saber cómo está distribuida la materia en el volumen del cuerpo. Será no solo otro de los grandes objetivos, sino que vamos a aprender a ver cuál va a ser la conveniencia, y ahora vuelvo un poquito para atrás, entre adoptar una sección rectangular, o una circular, o un perfil doble T. ¿Por qué me conviene orientarlo así y no así? Fíjense, a ver si ustedes me ven. Ahí está. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver. Acá tengo una reglita, no sé si la ven. Fíjense, acá la estoy poniendo plana, ustedes ven los numeritos. Entonces fíjense que cuando uno la flexiona, lo pongo así, fíjense que cuando uno lo flexiona muy rápido.
Ahora, si en cambio yo la coloco de esta manera, de canto, y le voy a poner carguitas perpendiculares al canto, aplicadas en el canto, es así. Fíjense que si yo la quiero deformar, no la puedo deformar prácticamente. Tengo que hacer una fuerza terrible y la voy a terminar rompiendo. Pero la verdad que no la puedo deformar, en el sentido entre colocarla de esta manera o colocarla así. Cuando la coloco así, es mucho más deformable que cuando la coloco así. Este chico, no sé si me puede entrar, a ver un segundito. A ver. Ahí está. Bueno, muy bien. Sigo compartiendo. ¿Se entendió, chicos, esto? Fíjense que orientarla de esta manera u orientarla de esta otra manera cambia sustancialmente. La deformada la hago ahora, fíjense, esta la deformada la hago al revés, así, y que cuando la coloco así y la quiero deformar en este sentido, no la puedo deformar. Y eso estoy haciendo bastante fuerza. Lo verán con los dedos como los estoy aplastando. Bien. Les sigo compartiendo. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Y finalmente, tampoco importaba el tipo de material, como dice acá, del cual estaba hecho la estructura. Entonces, bajo estudio. Bueno, acá obviamente sí nos va a interesar de qué estaba hecho el cuerpo o el elemento, o está hecho el cuerpo o el elemento estructural. Pero veamos este ejemplo. Consideremos las siguientes 3 barras, que tienen las mismas dimensiones, es decir, el mismo largo. Imagínense si es una sección circular, tiene el mismo diámetro, con lo cual se está diciendo que tiene la misma sección transversal, la misma longitud, pero están hechos de distintos materiales. Uno de acero, uno de madera y otro de hormigón armado. Entonces, nos preguntamos, ¿las 3 barras se van a deformar de la misma manera? Perdón, pasé muy rápido esto. ¿Queda claro ahí el ejemplito? 3 barritas exactamente iguales, pero de materiales distintos. Le aplico la misma carga a las 3 barras. Nos preguntamos, ¿las 3 se deformarán de la misma manera? Si fuera así, ¿se deformarán lo mismo? Es lógico que ahí, como tengo 2 carguitas que están traccionando a la barra, la van a terminar estirando. Ahora, ¿el alargamiento que experimente una u otra, es decir, de distintos materiales, va a ser el mismo? Por otra parte, ¿las barras van a resistir los mismos esfuerzos o resistirán esfuerzos distintos? Es decir, la carguita F final que puedo aplicarle antes de romperse, ¿va a ser la misma para cada uno de esos materiales? Y les pregunto, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? No, porque cada material tiene sus propias características y propiedades. Exactamente. Se te escucha muy bajo, ¿eh? Si podés hablar después un poquito más fuerte, pero yo te entendí. No sé si el resto de tus compañeros también te entendió. No, yo no escuché. ¿No escuchaste? ¿Podés repetir un poquito más fuerte? Porque lo explicaste muy bien, así que me gustaría, si hablamos, hacemos esto un poquito, no me la paso hablando siempre yo. En principio no, porque cada material va a tener sus propias propiedades y características, y son 3 materiales distintos. Bien, muy bien. ¿Se escuchó ahora? ¿Se entendió, chicos? Sí, ahí mejor. Bien, bueno. ¿Están todos de acuerdo? ¿Eh? Sí, sí. Bien, bueno, muy bien. Es así, exactamente. Con lo cual, ¿importa el material del cual están hechos los cuerpos y las estructuras? Y obviamente, sí, ¿no? Y esto es muy fácil de comprobarlo a diario. Así que ustedes mismos se dan cuenta que de repente tienen que hacer alguna acción donde que implica abrir algo, bueno, o trasladar algo. Saben bien que si tiran muy fuerte lo terminan rompiendo. Hay otros materiales que uno por ahí no le presta atención, pero tengo que tirar fuerte para poder abrir algo o poder moverlo. Bueno, en definitiva, a diario nosotros comprobamos esto que nos estamos preguntando. Y sin expresarlo de la manera en que lo estamos expresando, lo experimentamos. Pero bueno, esto es lo que nosotros queremos justamente
pasar en blanco sobre negro, en ponerlo sobre la vidriera, es justamente expresar esto que nosotros acá estamos viendo. Muy bien. Bueno, nosotros con este tema ahora en particular necesitamos hacer alguna serie de precisiones. Es decir, ¿con qué tipo de materiales nosotros vamos a trabajar? Bueno, nosotros en la asignatura vamos a trabajar con 1, 2, como dice acá, tal vez 3 tipos de materiales que en principio también los vamos a considerar como ideales. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, nosotros esos materiales con los que vamos a trabajar, vamos a tomar las principales características que esos materiales tienen y vamos a trabajar con esas principales características que van a ser las que más nos van a interesar para nuestra asignatura. Después, en materias como comportamiento de materiales o materiales industriales, no recuerdo ahora cómo se llama bien la asignatura que tienen, a ver, perdón, estos son otras materias, como son estructuras de hormigón, estructuras de acero, estructuras de madera, uno va a estudiar realmente bien el comportamiento de esos materiales. El comportamiento de esos materiales. Nosotros vamos a trabajar con materiales ideales que van a cubrir muchas de estos principales materiales que estoy acá indicando. ¿Y por qué indico esto si no indico más? Porque estos, fíjense, el hormigón en sus 3 variantes, que es el simple, el armado y el pretensado, el acero, la madera y el suelo, son los principales materiales que se utilizan en las construcciones civiles. Y les diría que en el caso de las construcciones mecánicas, que son por equipos, uno de los que más se utiliza son aceros y son aleaciones. En la ingeniería aeronáutica son las aleaciones de aluminio. Así que los materiales con los que nosotros vamos a estar trabajando van a estar resumiendo las principales características de estos materiales. Bueno, esto acá un poquito, el último párrafo está dicho lo que les acabo de indicar. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el objeto y el propósito de esta segunda parte de la asignatura, es decir, la resistencia de materiales? Bueno, este es un poquito el concepto fundamental. Empezaremos a estudiar aquella área del conocimiento científico y técnico que se dedica al desarrollo de métodos de análisis y estudios que van a permitir determinar lo siguiente: la resistencia, la rigidez o las características y propiedades de deformabilidad, y la estabilidad. Este va a ser el objeto fundamental de nuestra asignatura. Desarrollar métodos de análisis y de estudio que permitan determinar justamente la resistencia, la rigidez o las características y propiedades de deformabilidad y la estabilidad. La resistencia, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos saber que el cuerpo, la estructura que estamos creando o estamos inventando, qué capacidad de soportar cargas tiene. ¿Para qué? Para justamente no cargarlas con mayor carga que la que puedan soportar. Es más, nosotros inclusive, en el caso de la resistencia, vamos a colocarnos por debajo de ese valor de carga máxima que ese cuerpo o esa estructura son capaces de resistir. ¿Por qué? Porque nos tenemos que tomar una determinada seguridad. Imagínense, ustedes se pararían, por ejemplo, sobre un tablón que soporta su propio peso más 2 gramos. Les pregunto. No. Y obviamente que no. Entonces, ustedes se van a colocar o parar sobre un tablón, por ejemplo, a 20 metros de altura, que soporte, por ejemplo, no sé, 1,5 veces su peso, o 2 veces su peso, o 3 veces su peso, pero nunca un 1 por 1000 de su peso. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, también vamos a estudiar las características de rigidez y deformabilidad que este cuerpo o sistema tiene. Fíjense que rigidez y deformabilidad son las 2 caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque un cuerpo, cuanto más rígido es, menos deformable es. Por el contrario, cuanto menos rígido es más deformable. Así que los conceptos de rigidez y deformabilidad, como recién les acabo de decir, son las 2 caras de una misma moneda. Y después está el concepto de estabilidad. Ahora vamos a ver bien estos 3 conceptos con un poquito más de detalle. Muy bien.
Antes de continuar, se pretende que queden claros los siguientes conceptos relacionados con las acepciones más generales y amplias posibles de las siguientes palabras. Resistencia y resistir, debido a que las mismas las vamos a utilizar con bastante frecuencia a partir de ahora. Por resistencia nosotros vamos a entender a la capacidad de resistir. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que alguien tiene resistencia? ¿Y qué implica la capacidad de resistir? A la capacidad que se tiene de oponerse a algo con todas las habilidades, aptitudes y actitudes que uno tenga. Esta es la definición más amplia, entiendo yo, que uno tiene de resistencia. Por lo tanto, fíjense que si uno dice, es la capacidad que tiene algo de oponerse con todas sus habilidades y aptitudes a una determinada acción que sobre él actúa, significa que yo puedo resistir algo para no romperme, para no deformarme lo suficiente, para tener una mayor estabilidad, que son los tres conceptos que recién acabo de enunciar y que más nos van a interesar. ¿Se entendió esto? ¿Chicos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Díganme si vengo un poquito rápido o si el ritmo viene cómodo para ustedes. Va bien, va bien. ¿Va bien? Bueno, muy bien. Bueno, así que acá ya vemos una primera definición y acepción de la palabra resistencia y resistir. Bueno, vamos a ver ahora las particularizaciones de esto. ¿Qué se entiende por resistencia de un cuerpo? Nosotros vamos a entender como resistencia de un cuerpo o de un sistema de cuerpos vinculados, en definitiva, resistencia de una estructura, a la capacidad que tiene la misma de soportar acciones y cargas sin romperse. ¿Quedó claro? Es la capacidad que tiene esa estructura de soportar cargas o acciones en su concepto general, más general, sin romperse. Fíjense, acá algunos ejemplitos, cuando tengo una viga apoyada entre dos muritos, que puede ser una viga de sección rectangular, doble T, circular hueca, y le aplico una carguita en el medio, ¿cómo se va deformando? Bueno, yo queremos que eso pueda soportar eso. Acá tenemos un edificio, y donde por ahí toda la estructura resistente es un núcleo central y con los pisos que van saliendo en voladizo. Bueno, acá indica algunos tensores que van aguantando ese piso. Cada uno de los pisos, perdón. Y acá vemos algunos ejemplos de estructuras que de distintas épocas de la historia de la humanidad que todavía se mantienen en pie. Y con distintas formas, además. Algunas más modernas, algunos modelos. ¿Sí? Son 4 modelos. Este también es un modelo, este de acá arriba. Y esta sí es una fotografía. Una en construcción. Fíjense que una estructura, en definitiva, no solo tiene que estar preparada para soportar las cargas y las acciones sin romperse, que van a estar actuando durante su vida útil, es decir, para la función que fue creada. Ahora, acá, esta estructura todavía no está terminada, se está construyendo. Entonces esa estructura también tiene que soportar las cargas y las acciones en las etapas previas a su construcción a su construcción definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá estas son ilustraciones de otras fotos. Esto, fíjense, imagínense, esto sería muy fácil si todo esto estuviera lleno de material. Pero acá yo practiqué un túnel o un pasadizo o le provoqué una abertura. Bueno, estas acciones que bajan así, por acá no pueden pasar porque no hay materia. Entonces se van a tener que estar desviando hacia los costados para poder bajar de vuelta y descargar sobre esta estructura, sobre otra estructura o sobre el suelo. Bueno, este es un render también de una vista 3D de una estructura, de un galpón industrial. Bueno, ahora bien, a la capacidad que posee una estructura de resistir cargas y acciones, le vamos a aplicar un margen de seguridad. Por lo que vimos hace unos minutitos atrás, con relación a si ustedes se pararían sobre un tablón que tiene una capacidad de aguantar cargas igual a su peso más 2 gramos. ¿Para qué? Para que justamente al producirse alguna mínima variación en las variables que intervienen en la determinación justamente de la carga
final que esa estructura puede llegar a tener, la misma primero no sea alcanzada y luego obviamente superada, y provoque de esta manera la rotura de la estructura. Ustedes tengan en cuenta que, vamos a ir viéndolo más adelante, que en la determinación de la carga máxima que una estructura es capaz de soportar, intervienen determinados parámetros. Esos parámetros siempre poseen errores. Y a veces pueden ser que sean beneficiosos, pero a veces puede suceder que no. Entonces nosotros lo que tenemos que reducir es justamente tomarnos seguridades mínimas, eso lo vamos a cuantificar a través de algo que se denomina coeficiente o factor de seguridad, que justamente va a decirnos que en realidad esa estructura va a soportar 1,5 veces la carga de diseño, o 2 veces, o 3 veces. Y esto, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de cuál sea el destino de esa estructura. Es decir, no va a ser lo mismo que yo construya, por ejemplo, un galponcito para guardar pasto en el medio del campo, a que construya una central nuclear, o que construya un hospital, o que construya no sé, un edificio para de viviendas, por ejemplo. Todos estos ejemplos que les acabo de dar tienen se le aplican distintos márgenes de seguridad y por lo tanto van a tener distintas seguridades frente a la posibilidad de que puedan colapsar, es decir, de que puedan romperse y se puedan caer, ya sea total o parcialmente. ¿Quedó claro esto, chicos? El concepto tanto de resistencia como de margen de seguridad. Sí, sí, quedó claro. Bien. El otro concepto es rigidez y deformabilidad, que como les dije hace unos minutitos, y lo vimos también, son dos caras de la misma moneda. Nosotros vamos a entender como rigidez, ya sea un cuerpo o un sistema de cuerpos vinculados en definitiva de una estructura, a la capacidad que tiene la misma de resistir acciones y cargas sin sufrir deformaciones que sean inaceptables para la función y destino para la cual fue creada. ¿Sí? Fíjense que utilizo la misma palabra resistir, tanto para resistencia propiamente dicho, como para en este caso rigidez. A ver, les pongo un ejemplo. Imagínense que, ¿vieron esos globos inflables en los cuales los chicos se ponen a saltar, jugar y se deforman? Que están inflados por abajo, tienen aire obviamente en el cual los chicos se meten adentro, y uno se la pasa saltando y no nos pasa nada. Bueno, ¿a ustedes les parecería cómodo desarrollar nuestras actividades en estructuras como esa? Es decir, imagínense que ustedes pongan el escritorio o la mesa en la cual están ahora escuchando, o la cama mismo. Bueno, la cama no sería problema, porque uno va a dormir, pero en un piso como ese, que sea totalmente deformable, y realmente es bastante incómodo, ¿no? Es decir, tenemos que estar bajando, subiendo, porque a medida que demos un paso, se hunde justamente el lugar en donde nosotros estamos pisando, y así sucesivamente. La verdad que no es muy cómodo. Eso llevado a un extremo, llevado a cuestiones menores, todas las estructuras en las cuales nosotros se van a deformar, y lo que nosotros queremos es acotar esas deformaciones. Fíjense, por ejemplo, el marco, tomen el marco de cualquier ventana de su casa. Fíjense que si el marco se llega a combar, el marco horizontal, la parte horizontal del marco de la ventana, se llega a deformar mucho, la ventana no puede correr. Les queda trabada. Entonces, ese marco tiene que tener la suficiente rigidez como para justamente permitir, se va a deformar, pero suficientemente aguantar las deformaciones y no se deforme más de tal manera que impida el libre corrimiento de esa ventana. Bien. Vemos acá algunos ejemplitos, acá el ratoncito levantando esta pesa, fíjense cómo se deforma. Cómo se deforma una barra traccionada, una barra comprimida, una barra que está soportada a flexión, una barra que está soportada a corte, una torsión. Son distintos ejemplos de deformaciones de los cuerpos.
bueno, ya en estudios más profundos, cuando justamente la mecánica, la ingeniería mecánica estudia cómo se deforman los vehículos ante los choques, y lo que se pretende es que justamente toda esta parte, cuando sufre un impacto, absorba toda la energía, pero el habitáculo quede sin deformar. Bueno, acá hay otro ejemplo, ya esto es un dibujo más que un ejemplo, y las mediciones que se hacen. Esto de acá son, bueno, deformaciones de pórticos, como si fueran arquitos de fútbol, bajo la acción de acciones laterales, esta carita, sí. Y encima con distintas condiciones de sustentación. Fíjense que acá esto está empotrado abajo y con articulaciones acá arriba, acá tiene articulaciones acá abajo y los nudos son rígidos, es decir, acá no hay articulaciones como acá. Así que son distintas formas de deformarse. Bueno, ya una estructurita, un pequeño edificio. A ver, la estructura bajo la acción de las cargas o causas actuantes se va a deformar. Se pretende o pretendemos diseñar la misma de tal manera que tal diseño limite las deformaciones a un máximo, que no impidan la función y el destino ni el uso para el cual se la crea. Es decir, nosotros no vamos a poder impedir que los cuerpos se deformen, ni que las estructuras se deformen. Lo que vamos a hacer es limitar esa deformación, diseñarlo, construirlo, dimensionarlo, de tal manera que la deformabilidad de esa estructura esté limitada a determinados valores que sean aceptables para la función para la cual los estamos creando. Bueno, estos son otros dibujitos. Muy bien. Acá un poquito está dicho lo que les dije antes, los conceptos de rigidez y deformabilidad están íntimamente ligados. Si bien son antagónicos, representan la misma propiedad o característica de un material, pero vista desde distintos ángulos o perspectivas. Un cuerpo es más rígido cuanto menos deformable es, y en forma similar se podrá decir que un cuerpo es más deformable cuanto menos rígido es. Lo que les dije antes. Muy bien. Vamos ahora a los conceptos de estabilidad, que lo mencioné antes, pero no les dije nada, así que ahora lo vamos a ver un poquito más profundamente. Y la pregunta es, ¿qué entienden por estabilidad de un cuerpo? Bueno, nosotros vamos a entender como estabilidad de un cuerpo, de un sistema de cuerpos vinculados, en definitiva, estabilidad de una estructura o estabilidad estructural, a la capacidad que tiene la misma de mantener su estado de equilibrio frente a la acción de las cargas actuantes, sin experimentar un cambio instantáneo o súbito en su configuración geométrica. Es decir, a ver, esencialmente ¿yo qué hago? Yo cuando construya una estructura, un edificio, un galpón, un puente, lo que sea, lo coloco en un determinado, primero lo coloco en un determinado lugar, y lo coloco con una determinada forma. ¿Está bien? Ahora, eso se va a mantener así en la medida que, primero, que se encuentre en equilibrio. Y segundo, que ese equilibrio permanezca constante a lo largo del tiempo. A ver, no sé, supongamos que ustedes viven, obviamente, en sus casas, valga la redundancia de este concepto. Ahora, ¿qué les parece si ustedes un día vienen de la facultad? Ahora no, porque no podemos ir, pero supongamos que un día vienen de la facultad y su casa se corrió 200 metros. Es decir, se corrió 200 metros hacia el norte. ¿Por qué? Porque el lugar en donde yo coloqué a esa casa no tiene un equilibrio que permanece constante a lo largo del tiempo, sino que se va trasladando. Y viene el otro día y se corrió 500 metros, pero hacia el sur. Bueno, en realidad se corrió respecto al día anterior 300 metros a su posición inicial, y así sucesivamente. Bueno, lo que uno quiere, esto es llevándolo obviamente a un absurdo para entender el concepto, lo que uno quiere es que cuando uno coloque una estructura en un determinado lugar y con una determinada configuración, esa se mantenga constante a lo largo del tiempo. O si sufre cambios y modificaciones sean tan chiquitas que nosotros no las podamos percibir. Esos cambios instantáneos o súbitos en la configuración de la estructura se pueden deber a distintas cuestiones. Pequeños incrementos o variaciones en las cargas, perturbaciones de una
o varias condiciones generales que caracterizan a la estructura. Este ejemplo que ustedes vieron en Física 1 es el que mejor describe, o el que primero describe, no sé si es el que mejor, pero es el que primero describe una situación de un equilibrio que nosotros queremos que sea estable. Es decir, queremos que las estructuras sean estables. Fíjense, si yo a esta pelotita le pego un sacudón, la empujo hacia la izquierda o hacia la derecha, bueno, va a subir un poquito la pendiente esta, pero después, cuando elimino esa perturbación, recupera y vuelve a su posición inicial. Estará oscilando un poquito alrededor de esta posición de equilibrio, pero después la recupera. En este caso, si le doy un pequeño empujoncito hacia un lado o hacia el otro, la pelotita se aleja cada vez más de esa posición de equilibrio inicial. Y finalmente en esta, que es la que nosotros denominamos indiferente, la pelotita se ubica en una nueva posición de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de todos estos equilibrios en los cuales se encuentra la pelotita, que está representando a nuestra estructura o a nuestro sistema de cuerpos vinculados, nosotros queremos ubicarnos acá. Nosotros nos queremos ubicar acá. Siempre. Queremos que nuestras estructuras sean estables. Ahora, el grado de estabilidad nunca va a ser infinito. Va a estar acotado también. Nosotros no podemos hacer una estructura que nunca le pase nada. Fíjense que de hecho, esta curva, si yo le doy un empujón muy grande, pueda pasar acá. O pueda dar vuelta a esta loma que tengo hacia la izquierda. Bueno, eso también tiene que estar acotado. Porque si no me saldrían construcciones y estructuras que sean carísimas e imposibles de materializar. De hecho, fíjense hoy en día que las estructuras, antes, justamente porque no se conocía todo lo que era la teoría de estructuras y el análisis de las estructuras, eran muchas más gordas, muchas más con mayores dimensiones de lo que hoy en día son. Hoy en día son estructuras muy esbeltas, más esbeltas porque uno justamente conoce mucho mejor las propiedades no solo del material, sino el propio conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento estructural. Bueno, veamos algunos ejemplos de esto. Bueno, este es un edificio que está acá sobre Avenida Libertador en Olivos, y fíjense estas columnitas finitas que tengo acá. Les digo, ¿ustedes se pararían en la punta de esa columnita? Y yo la verdad que me daría un poquito de quickie pararme allá arriba en la punta. Y de hecho, fíjense, ahora lo vamos a ver de costado, fíjense que estas columnas están vinculadas, tanto acá como acá a través del alero, acá un poquito más abajo. Están vinculadas, ¿por qué? Porque son columnas muy esbeltas. Lo único que tienen estas columnas, las saqué la foto a propósito, porque lo único que tienen como objetivo es sostener este alero. Este alero lo que le da es cierta sombra a esta fachada o a esta cara del edificio, sobre todo es una fachada que está justo apuntando hacia el este y bueno, a la mañana le da mucho sol y trata un poco de disminuir. Y lo que estoy tratando acá es de reducir un poco la esbeltez con estas barritas que coloco acá, que ahí las vemos un poquito como, fíjense que estas barras vinculan a la columnita esa con el cuerpo principal del propio edificio. Entonces la probabilidad de que eso sea más inestable es menor. Es decir, colocándole estas barritas lo hago menos inestable o lo hago más estable. Bueno, estos son otros ejemplos de columnas, por ejemplo, que están sometidas a cargas verticales. Fíjense que esta es más estable que esta. Si yo esto lo armo a través de esta columna, la armo no solo a través de una sola pieza, sino de varias piecitas que están cortadas en formita de cubo y colocadas perfectamente, una alineada arriba de la otra. Ahora, esta estructura es más estable que esta, en donde fíjense que las dos están armadas de la misma manera, pero acá las pongo, no mantengo una colinealidad entre cada uno de los elementos que la conforman. Esta a su vez va a ser menos estable si yo le aplico una carrita horizontal. ¿Sí? Bien, bueno. Así sucesivamente. Todas estas son exactamente las mismas. Acá lo que está diciendo es que yo vinculo la parte de arriba con la parte de abajo. Acá lo que está diciendo es que vinculo
la parte de abajo con este lo vinculo con este con este, pero lo que no estoy haciendo es vinculando no solo cada una de las partecitas entre sí, sino además los extremos. Esto lo que está diciendo, este ejemplo de acá, es que acá estoy teniendo un trabajo de conjunto de toda la estructura, cosa que no lo estoy teniendo ni acá, ni acá, ni acá. Entonces, cuando esto soporte cargas horizontales, va a funcionar aproximadamente, en forma conjunta. Eso es lo que está diciendo eso. Bien. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Este es un tanque de agua en donde tengo todas estas columnas, y fíjense cómo uno le va poniendo todos estos anillos en 3 niveles, y a su vez cada uno de estos anillos está vinculado por cruces en vertical. Esto justamente para qué lo hago. Para que, a ver si ustedes me alcanzan a ver esto. Un segundito. A ver, paro de compartir. ¿Ven la barrita esta? La reglita de antes. La coloco así. La voy a comprimir, que es lo mismo que la pusiera así vertical, pero el efecto no lo van a ver tanto, entonces que yo la esté comprimiendo de acá. Ahora fíjense cuando la comprimo, ¿qué es lo que pasa? ¡Tuc! Estoy haciendo fuerza, ¡tuc! Y en un momento pasa de una estructura que está siendo comprimida y sufre grandes deformaciones. Sufre un cambio súbito en la configuración que tenía. Fíjense que paso de una estructura que así está comprimida a una estructura que cuando está acá está comprimida y flexada. Porque si uno toma fuerza, esta fuerza que es horizontal, es decir, a ver, dibujémoslo acá. Acá aplico dos fuerzas iguales y opuestas. Esto lo estoy comprimiendo. Pero cuando la barrita pasa a hacer esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Respecto de esta sección, está generando un momento que está dado por este brazo de palanca. De esta fuerza F respecto a acá produce un momento flector, lo mismo que está acá. Entonces, eso es lo que en definitiva termina ocurriendo. Una estructura que originalmente era comprimida, sufre grandes deformaciones, grandes desplazamientos que uno no esperaba, y además pasa a ser una estructura comprimida a una estructura flexada. ¿Quedó claro? Yo a la estructura la construí y la diseñé para esto, no para que trabaje así. Imagínense qué le pasaría. A ver, acá hay un chat, alguna preguntita. Ya te contesto, Constanza, un poquito. No sé si lo preguntaste recién o hace un rato largo. Recién lo veo. Un segundito ya te contesto. Así que imagínense, volviendo, vamos a compartir de vuelta. ¿Qué pasaría esto si esta barrita vertical se deforma de la siguiente manera? No, vamos a hacerlo acá imagínate que esto se deforma de esta manera. Y la verdad que con las cargas que tiene aplicadas, que son estas de acá. ¿A vos te gustaría ver una estructura donde esta barra sea así? Y la verdad que me da bastante inseguridad. ¿Sí? Me da bastante inseguridad. Bueno. Muy bien. Bueno, estos son otros ejemplos de estructuras que han sufrido colapsos, como consecuencia de esto. Este fenómeno de inestabilidad del equilibrio es lo que se conoce como pandeo, que es cuando un elemento estructural o una parte de una estructura o una estructura en su totalidad pasa de una determinada configuración a otra de manera súbita, sufriendo grandes desplazamientos y deformaciones. Esto es lo que pasa cuando, a ver, este cilindro que uno ve acá es un recipiente que funciona con presión interna positiva. La presión interna positiva es la que va desde adentro hacia afuera. Entonces, evidentemente, se produjo vacío. La estructura está perfectamente diseñada para soportar esa presión interna,
pero si sufre vacío, la presión externa es más grande que la interna y por lo tanto se termina abollando. El abollamiento es el pandeo de una chapa, de un elemento superficial, mientras que lo otro, a una barra, que es como esto, se lo conoce directamente como pandeo, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que le pasa, por ejemplo, a los submarinos. Es decir, ¿por qué un submarino tiene una profundidad de diseño o límite a la cual poder sumergirse? Porque, bueno, más allá de esa profundidad, puede sufrir daños como estos. La presión externa que el agua ejerce sobre el propio casco del submarino es más grande que la presión o que la capacidad que tiene ese recipiente de sufrir presiones externas. ¿Mm? Muy bien. Bueno, esta es otra foto más de cerca. Ejemplos de estos hay muchos, ¿eh? Bueno, estos son otros ejemplos de lo que se conoce como inestabilidades locales. Cosas que les puede pasar a las secciones cuando sufren estas inestabilidades, cómo se forman. Fíjense, este es otro recipiente que también, bueno, también por una cuestión de, se estaba en mantenimiento, se lo estaba por ahí limpiando, sacándole los óxidos que tiene a lo largo del tiempo y les pasó esto. Fíjense que estaba con los andamios en los cuales se estaba practicando un mantenimiento, una reparación, un mantenimiento, y se deformó de esta manera. Evidentemente, lo que recuerdo de esto es que hubo una válvula que se tenía que haber liberado justamente para conectar el interior con el exterior, se produjo vacío interno y se produjo este abollamiento del tanque. Muy bien. Nosotros vamos a diseñar y construir estructuras que estarán en equilibrio, ya sea estático o dinámico. Se pretende que este equilibrio sea estable y que se ubique lo más alejado posible de una situación de equilibrio inestable o indiferente. En realidad lo van a estar con una determinada seguridad mínima. Es decir, cuando acá queremos decir que se ubique lo más alejado posible de una situación de equilibrio, quiere decir que lo voy a colocar en una condición estable con una determinada margen de seguridad respecto de una posible situación de inestabilidad o de indiferencia. Bueno, nosotros vamos a ver esto, a los últimos dos renglones no le den importancia. Nosotros vamos a ver justamente, vamos a trabajar a partir de la semana que viene, en casi todas las unidades, con todos los aspectos relacionados a la resistencia y a la rigidez o deformabilidad de las estructuras. Y nos va a quedar la última unidad de la asignatura para ver justamente los fenómenos de estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Algunos comentarios finales? A ver. No. Bueno, esto, a ver, déjenme ver esto. Bueno, sí. Ahí está. Esta parte, o esta asignatura, se ve porque, bueno, uno lo que quiere es diseñar, proyectar y dimensionar estructuras que serán utilizadas en diversos tipos de construcciones. Nosotros vamos a ver esto aplicado a máquinas y equipos, que son construcciones o estructuras o sistemas vinculados de cuerpos que son móviles o tienen partes móviles, a distintos tipos de edificios, de tipo arquitectónicos, industriales, de producción, de energía, etc. Instalaciones, ya sean industriales, de producción. Y toda esta parte tiene una aplicación muy importante en todas estas carreras dentro de la ingeniería, o en todas estas ramas o disciplinas dentro de la ingeniería, algunas con mayor o menor profundidad. Así que, por otra parte, en esta segunda parte ahora de la materia, nosotros vamos a aprender a darles dimensiones a los cuerpos. Un poquito se desprende de lo que vimos al principio. Y vamos a dar los primeros pasos en cuanto al diseño y al proyecto de estructuras. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que no me haya explicado, que no se haya entendido?
No, está Sí. todo claro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, del resto, ¿también alguna pregunta que quieran hacerme o más o menos lo vinieron siguiendo? No, no, también bastante claro todo. Bueno, si hay alguna duda, ya saben, consultan todo lo que quieran preguntar, inclusive en las clases que vienen a continuación, porque muchas veces uno cuando vuelve a releer algo, les aparecen las dudas que cuando lo vio por primera vez no le parecía. Bueno, Constanza, te voy a contestar. Me preguntás si uno no se presenta al parcial, si recursás o puede ir al recuperatorio. No, es obvio que puedes ir al recuperatorio, como en cualquier asignatura. No presentarse al parcial no implica recursar la materia, sino que vas directamente al recuperatorio y lo puedes dar en el recuperatorio. Y hay 2 fechas de recuperatorio, como indica el plan de estudios. Así que bueno. Bueno, vamos a continuar ahora con con otra parte. Un segundito, les pido un minutito. Muy bien. Bueno, vamos a ir ahora con esta parte, con esta otra presentación. Esta presentación es bastante larga, porque, bueno, repasa varios aspectos que ustedes ya saben, así que yo voy a ir un poquito rápido en algunos de ellos, y voy a prestarle más atención a lo que realmente nos interesa. Así que no voy a ir parándome en cada uno de los párrafos, sobre todo a los del principio, así que, sino que a los que podría decirle casi de la mitad para adelante, a eso sí le voy a prestar mayor atención. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Este tema se llama concepto de tensión. Bueno, acá hay un repaso conceptual de las reacciones de vínculo externa y reacciones de vínculo interna, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Así que voy a ir directamente. Esto les sirve inclusive como repaso para el parcial de esta semana y como los conceptos, así que voy a tratar de ir un poquitito, pasarlo rápido, pero ustedes tengan en cuenta que si ustedes tienen una estructura o un cuerpo determinado sobre el cual actúa un conjunto de fuerzas, ese conjunto de fuerzas son las fuerzas exteriores al cuerpo, y que para que esté en equilibrio, ese conjunto de fuerzas exteriores tiene que ser igual a 0. Ahora, las fuerzas exteriores, recuerden que se componen básicamente de 2 partes, las fuerzas activas y las fuerzas reactivas. A ver, un segundo que están preguntando algo. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, ahí está, ahora sí. Estas presentaciones están subidas en el campus porque no las pude encontrar. Sí, están... Simón está preguntando, Mateo le contesta que están en la introducción a la asignatura. Sí, si después en un minuto, antes de irnos al recreo, nos fijamos bien, cómo se llama, dónde están. Nos metemos dentro del campus y vemos para ubicarlas. Y después, a ver, Julián pregunta si va a haber clase de consulta al final. Mirá, no tenía previsto hacer clase de consulta, pero si quieren, cortamos 15 minutos antes, cortamos a las 12 y de 12 a 12 y cuarto, 12 y 20, nos quedamos viendo alguna duda que ustedes tengan. Así que bueno, vuelvo a compartir esto. Sí, todas estas están en el campus, están subidas. Bueno, muy bien. Bueno, esto es un poquito lo que yo les decía antes. Yo tengo acá, es una cadena abierta de 3 chapas, donde actúa un conjunto de fuerzas sobre las mismas. Bueno, y cuando uno pone, estas son las fuerzas activas, cuando uno saca los vínculos y coloca las reacciones, las fuerzas que esos vínculos son capaces de desarrollar, bueno, tenemos acá a nuestra estructura,
sobre la cual actúan tanto las fuerzas activas como las fuerzas reactivas. Ahora bien, así como estas que tenemos acá, estas las marco así, 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 así y así, son las fuerzas que los vínculos ejercen sobre la estructura, estas que tenemos acá son las fuerzas que las estructuras ejercen sobre los vínculos. Estas son las acciones que ejerce la estructura y estas son las reacciones de los vínculos, las reacciones que las estructuras reciben de los vínculos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Muy bien. Bueno, acá vemos un poquito lo que es las reacciones de vínculo o sistemas vinculados. A ver, espera un segundito que están los chicos preguntando. Tengo que parar un poquito para ver los chats. A ver qué dicen. No, profe, es de una clase de consulta de la práctica. Ah, sí, hoy va a haber clase de consulta en la práctica. Habían dicho que sí, que estábamos viendo a ver si alguno sabía el horario. Ah, bueno, no, la verdad que lo desconozco, no, honestamente no sé. Me habían comentado, en general los chicos ponen, sé que Xian había puesto el viernes una clase de consulta, creo que al mediodía, no sé cuántos estuvieron, pero bueno, ahora, si hoy había otra clase de consulta, la verdad que no lo desconozco. La de hoy sí que no sabía nada. Bueno, sigamos entonces un poquito. ¿Qué se entiende por reacción de vínculo interno o solicitación interna? Bueno, la definición clásica y básica es la que nosotros vimos. Nosotros tenemos nuestra estructura que está en equilibrio, hacemos pasar un plano cualquiera por esta estructura, por ejemplo un plano pi, la estructura nos queda dividida en dos partes, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Acá, si yo todas las fuerzas que actúan en la parte 1 las reduzco al baricentro de esta sección, ¿sí? No está en equilibrio, constituyen sistemas de fuerzas equivalentes, pero si le cambio el sentido, sí le proporcionan el equilibrio a esta parte 1. Lo mismo sucede con la parte 2. Si yo acá, todas estas fuerzas que tengo acá, a ver, las marco rápidamente, esta. Acá dicen, no confirmaron horario, pero era entre 3 y 14 horas. Bueno, lo desconozco. Esperen que salgo de acá. Bueno, todas estas fuercitas que estoy indicando acá, que son las fuerzas exteriores, ya sea activas y reactivas, si yo las reduzco al baricentro, van a ser sistemas de fuerza, el baricentro de esta sección fue determinada por ese plano pi que hicimos pasar antes, bueno, ¿qué constituyen? Constituyen sistemas de fuerzas equivalentes. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para que esté en equilibrio es cambiarle el sentido. Esto es lo mismo que en definitiva todas estas fuerzas exteriores las reduzca al baricentro de la cara de la sección de la parte 1. Y acá reduzca todas estas fuerzas que tuvo en la parte 1 al baricentro de esta sección. ¿Estamos de acuerdo? Estos son un poquito los conceptos que nosotros vimos como concepto inicial y básico de reacciones de vínculo interno. Bueno, las reacciones de vínculo, en definitiva uno las descomponía en fuerzas que eran perpendiculares al plano de la sección, ¿sí? Pues yo tenía una resultante reducción y un momento resultante reducción. La resultante reducción se descompone en una fuerza que es perpendicular al plano de la sección, que lo denominamos esfuerzo normal, y otra que está contenida en el plano de la sección, que lo denominamos esfuerzo de corte. Algo parecido sucede con el momento. La componente del vector momento resultante de reducción, que es perpendicular al plano de la sección, se lo denomina momento torsor, mientras la que está contenida en el plano se la denomina momento flector. Bueno, está dicho un poquito todo esto acá. Ahora, repasemos démosle un poquito de vuelta, un par de vueltitas de tuerca al concepto de esfuerzos internos a través de esta pregunta. ¿Qué representan los esfuerzos internos concretamente? ¿Cuál es la interpretación física que se le da a los mismos? Y veamos esto con un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta barrita, la AE, a la cual la tengo empotrada en el extremo superior, libre en el extremo inferior. Distingo acá 4 o 5 secciones. La A, que es la sección del empotramiento,
la E, que es la sección del extremo libre, dos secciones cualquiera, B y D, una sección C, en la cual voy a aplicar ahí una carga P2, y la carga P1 la aplico en la sección E. D, en realidad lo que está representando es cualquiera de las infinitas secciones entre C y E, y B entre A y C. El equilibrio, si yo saco el vínculo y coloco las fuerzas que ese vínculo es capaz de desarrollar, vamos a ver que como P1 y P2 son fuerzas que son colineales, la reacción que va a provocar ese vínculo va a ser una reacción colineal con estas dos, pero dirigida hacia arriba, P1 y P2. Ahora, si yo lo corto en una sección cualquiera, como por ejemplo la D, voy a tener que acá que el esfuerzo interno, el único esfuerzo interno que me aparece es el esfuerzo normal, en el cual este esfuerzo normal lo que va a hacer es buscar equilibrar esta parte de acá y esta parte de acá. Fíjense que el esfuerzo interno en esta sección D que he colocado, lo que está diciendo es que por esa sección lo que está pasando es una fuerza P1. Fíjense que entre P1, o entre la sección E y la C, todos los esfuerzos internos son exactamente el mismo. Vale, un esfuerzo interno N igual a P1. Es decir, que cada una de estas fuercitas que está pasando por cada una de estas secciones vale P1. A diferencia, si yo corto en secciones como la B, que la sección B lo que representa es cualquier sección intermedia entre C y A. El esfuerzo interno ahí vale P1 más P2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si uno recorre la barra de abajo hacia arriba, se observa que el tramo entre las secciones C y un infinitésimo antes de alcanzar C va a estar solicitado por un esfuerzo normal o axial de valor n igual a P1, mientras que entre C y A, entre un esfuerzo de P1 más P2. Es decir, se observa que a medida que uno va avanzando en las distintas secciones de abajo hacia arriba, estas están siendo solicitadas por distintos esfuerzos. Entonces uno podrá decir, esta frase de acá, podremos decir que por cada sección está pasando un esfuerzo axial, que en el caso más general va a variar de una sección a la otra. En este caso, si vuelvo un poquito para atrás, perdón, cuando dibujo tengo que... En este caso, bueno, yo tengo dos tramos entre E y C, donde el esfuerzo normal toma un valor, y entre C y A, que toma otro valor. Pero en el caso más general posible, uno puede suponer que este esfuerzo normal varía de una sección a la otra. También podremos decir, es decir, así como podemos decir que por cada sección está pasando un esfuerzo, que en su caso más general variará de una sección a otra, también vamos a poder decir que por cada una de esas secciones pasa un esfuerzo y esa sección deberá ser capaz de soportar el esfuerzo que pasa por ella. ¿Y por qué tenemos que decir que cada una de esas secciones sean capaces de soportar el esfuerzo que está pasando por ella? Miren, veamos este ejemplito. A ver, paro un minuto de compartir. Creo que igual está más abajo el ejemplo, ahora, pero... Veamos lo siguiente, chicos. A ver. Imagínense... A ver, vamos a ponerlo así. Voy a correr un poco. Ahí. Imagínense que yo acá tengo el techo, pongo una argollita, pongo una soga, y acá se sube uno de nosotros, ¿sí? Y vamos a suponer que un poquito más arriba, se sube otro. ¿Cómo sería el esquema estructural de esto? Bueno, el esquema estructural sería algo como esto, en definitiva. Tengo la soga,
acá tengo, en este lugar, que era la sección C, tengo esta carguita P2, esto era C, mientras que acá, en E, tengo esta carguita que es P1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense que este tramo entre E y C tiene que estar soportando cada una de las secciones, la soga, este valor de esfuerzo P1, mientras que este otro tramo tiene que estar soportando P1 más P2. Eso es, en definitiva, lo que está tratando de decir eso. Que cada una de las secciones no solo indica la carga que por esa sección está pasando, sino también nos indica cuál es la fuerza que ese elemento estructural tiene que soportar. ¿No? ¿Quedó claro esto? Chicos. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿por qué decimos lo de anterior? Bueno, me parece que este ejemplo, que creo que es el que vamos a ver acá, bueno, esto está explicado un poquito todo lo que yo les acabo de decir. Es decir, los esfuerzos internos son, en definitiva, todo esto que está explicadito acá, que yo ahora lo pasé rápido y lo expliqué con este ejemplo, es lo que dice acá. Entonces, la conclusión sería esto que está en marrón. Los esfuerzos internos son las fuerzas que deberán soportar, sin romperse, cada una de las secciones que conforman la estructura. Este ya es un concepto más físico, más ingenieril, que nosotros no lo habíamos dicho tan explícitamente cuando vimos el concepto de esfuerzo interno. O sea que lo que estamos haciendo ahora es ampliando el concepto de esfuerzo interno o de reacción de vínculo interno. ¿Quedó claro? Bueno, veamos una segunda parte, una segunda cara de esto último. Del recorrido de la barra propuesta en la parte 1, es decir, de abajo hacia arriba, también se puede observar lo siguiente. Por cada sección pasa un esfuerzo, y en cierto sentido muestran cómo las fuerzas activas van solicitando a cada una de esas secciones. Es decir, como si fueran transfiriendo esas acciones externas hasta llegar a los apoyos originales. Fíjense, cada una de estas secciones está soportando la carguita P1. ¿Me alcanzan a ver, no, lo que estoy dibujando? Es como que de una sección a la otra yo le estoy transfiriendo esta carga P1, porque esta P1 está aplicada en E, pero en todas las secciones intermedias yo se las voy transfiriendo, esta carguita P1, ¿hasta qué? Hasta que como en C aplica, a C también le transfiero esa carguita P1, pero en C aplico a su vez una carga exterior, en las secciones que están infinitamente después de C, van apareciendo fuerzas que son P1 y P2, de tal manera hasta que llegan al vínculo, hasta que llega al apoyo o al vínculo. Es como que esta descripción que les acabo de indicar, comúnmente se la denomina como viaje de las cargas o de las acciones. ¿Y de dónde viajan las cargas? A ver, es decir, esta carga se está moviendo, no, esta carga queda acá, P2 queda acá, pero para que esto esté en equilibrio, es como que estas cargas están viajando de su lugar de aplicación hasta los vínculos. Hay un lugar en donde, de la estructura, que la estructura se la tiene que transferir o a otra estructura o a la Tierra. Y a eso, que indica cómo van transfiriéndose las acciones, sección a sección hasta llegar a los vínculos, es que se lo denomina viaje de las cargas o de las acciones. Este viaje, como dice acá, se realiza primero desde el exterior para luego pasar a trasladarse en forma interna y finalmente salir nuevamente del exterior en los apoyos. Fíjense que esta acción, que se aplica externamente, empieza a viajar de una sección a otra de manera interna. Acá se aplica externamente de vuelta con una nueva acción externa. Y internamente viaja hasta que emergen hacia el exterior en los apoyos. ¿Me expliqué con esto, chicos? ¿Se entendió esto que le estoy indicando acá? ¿Alguna duda? Se entendió bien. Sí, sí, se entendió. Bien.
Bueno, acá el conocimiento que se tenga de los esfuerzos internos que solicita cada sección y que deberán ser soportados por estas para no romperse ni deformarse más allá de límites inadmisibles, permitirá poder dimensionar la sección, el cuerpo y toda la estructura. Permitirá también definir qué tipo de forma geométrica para la sección sea la más conveniente y cuál disposición u orientación será la más adecuada. Lo anterior también servirá de base para elegir el material más conveniente y adecuado en función no solo del tipo de solicitación, sino también de los valores involucrados en otro. O sea que en definitiva, fíjense que con estos dos primeros comentarios, el hecho de por qué uno determina los esfuerzos internos es lo que me permite determinar la resistencia, la rigidez y la estabilidad de un cuerpo o de una estructura. Y a su vez definir también el material. Es decir, me permite definir todo lo que la hipótesis de la rigidez no me dejaba ver. Y ahora sí tengo que ver. Bueno. El corte que se hace con el plano pi de la estructura, lo que dice es que se puede realizar con cualquier orientación. Esto lleva a que distintas orientaciones de los cortes implican secciones distintas, baricentros distintos y esfuerzos internos distintos. Tengan en cuenta eso. Comúnmente lo que uno hace con los cortes es que los planos de corte los aplica en forma perpendicular al eje de la sección. ¿Quedó claro? Al eje de la sección, al eje de la barra. Bueno. Chicos, son 10:36. ¿Les parece que hagamos un intervalo de 15 minutos y después seguimos? Así ya empezamos con un repaso operativo que ustedes ya conocen, pero necesito repasarlo rápidamente para que ustedes, para introducirnos después en el otro punto que es el más, un poco complejo. ¿Sí? ¿Hacemos un descansito de 15 minutos? 10:37, les diría que volvamos 10:52 para empezar 10:55. Dale, perfecto. ¿Les parece? Bueno, yo paro de grabar acá y de compartir. Así continuamos en 15 minutos. Bueno, nos estamos viendo en 15 minutos, chicos. Hasta luego.